Entonces, bueno, primero que nada, bueno, buenas tardes. Eh, lo que es hoy día ya es prácticamente la última ayudantía que tenemos antes de la prueba, que si no me equivoco es, no sé si el miércoles o el jueves. En este caso, lo que vamos a hacer hoy día es ver un poco lo que es potencia y vamos a resolver uno que otro ejercicio tipo prueba, ¿ya? Aunque no quiere decir que los ejercicios que no hemos ido desarrollando, las distintas ayudantías previamente, no hayan sacado de pruebas, que justamente vienen de ahí y se va más o menos remarcar que tienen una complejidad similar. Pero el profesor ya también en las cátedras especificó un poco el tipo de ejercicios que debiese preguntar, o sea, por ejemplo, una pregunta con respecto a determinar ya sea un valor y una corriente arbitraria dentro del circuito, eh, típico B0 y I0. Eh, Otra pregunta en este caso a utilizar justamente el teorema de superposición para trabajar en base a frecuencias distintas dentro del circuito, ¿ya? Eso es lo que vimos hace un par de semanas atrás cuando teníamos, por ejemplo, fuentes con frecuencia cero y una frecuencia, no sé, de 2 radianes por segundo, cosas de ese estilo. Y se pide en este caso también calcular algún valor específico dentro del circuito. Y un tercer ejercicio que también podría estar asociado a lo que son cálculos de potencia, ya que es lo último visto en clase, correspondiente a potencia compleja y su variante que viene siendo potencia activa, potencia reactiva en este caso, ¿ya? El factor de potencia, eso no estoy seguro si es que el profe lo pasó muy bien en específico o no, pero bueno, y vamos a tratar de darle un resumen a este aspecto. Entonces, hacemos un poco hacer o introducir el tema de que son las potencias dentro de los circuitos. Bueno, anteriormente nosotros ya vimos lo que era eh, la potencia media, pero que está asociado principalmente a lo que son eh, elementos resistivos, o sea, elementos pasivos, que, que vimos solo resistencia en este caso, y el cálculo también de potencia para lo que son las fuentes independientes, ¿ya? Con todo esto, en este caso, que se abre un poco el mundo de lo que es los elementos pasivos, donde ahora los denominamos impedancia y se integran estos nuevos elementos que son el condensador y el inductor. Varía un poco ahora el concepto de potencia, porque ahora engloba justamente esta nueva término que también es impedancia, ¿ya? Entonces el hecho justamente de trabajar con números complejos eh, va a resultar que vamos a también tener tanto potencia, en este caso, real como compleja, ¿ya? Es como de ahí viene toda la seguidilla de cosas que se vienen añadiendo, por así decirlo, ¿ya? Entonces, les voy a, más que nada, es como escribir las fórmulas, ¿ya? Tenemos, vamos a ver, principalmente potencia para valores RMS, ya que en este caso es el más común y por lo general si el problema no lo especifica, ustedes calculenlo como potencia para valores efectivos RMS, ¿ya? En este caso, eh, por así decirlo, como la madre de las potencias viene siendo la potencia compleja, ¿ya? Porque dentro de esta se engloba justamente lo que es la potencia activa y reactiva. Esta recuerden que se puede calcular como el fasor de voltaje efectivo, ¿ya? Por el fasor de corriente efectivo conjugado, ¿ya? Esa es como la fórmula básica que ustedes deberían manejar, ¿ya? Eh, Dentro de esta, como les digo, esta por ser como la generalidad de todo, también puede escribirse en términos de su parte real y la parte compleja. En este caso, la parte real va a ser la potencia activa,
¿ya? Y por otro lado, la que es la parte compleja de esta potencia va a ser la potencia reactiva, ¿ya? Eh, También hay una variación de esto. Le voy a poner en este caso nombre potencia compleja. ¿Ya? Entonces se puede determinar en este caso de que ustedes la calculen directamente con su valor efectivo, o en este caso si calcularon previamente la potencia activa y la reactiva, pueden en este caso como conformar el correspondiente eh, potencia compleja, ¿ya? Aquí esto no sé si el profesor lo haya, no sé si lo haya pasado o no, pero también está lo que es la potencia aparente, que justamente se refiere al módulo de la potencia compleja. ¿Ya? Bueno, pero los puntos se los traje abajo, de repente se ponen arriba también. Hay ciertas variaciones. Este corresponde a lo que es justamente efectivo por y efectivo. ¿Ya? Y este se le denomina potencia aparente. Y aquí corresponde al módulo de la potencia compleja. Recalco que solamente una variación de lo mismo. Y de repente en ciertos ejercicios, cuando puede que aparezca, como puede que no, ¿no? Se puede el profe en este caso atenerse a lo básico visto, pero por si acaso nunca está de más conocer eso, nueva terminología, ¿no? Entonces aquí vamos a pasar ahora a lo que es la potencia activa. Eh, en este caso se puede calcular como justamente el módulo de la potencia compleja por el coseno de, en este caso, el ángulo teta. ¿Bien? Que sería un poco, si esto está justamente en rectangular, ¿ya? Eh, y esto, o sea, esta forma es rectangular claramente, ¿sí? Entonces, si yo tengo el fasor de potencia compleja dado por, en este caso, o sea, como el fasor, colocar los puntos bien. Em, si tengo el fasor a este dado por, no sé, un valor de amplitud que le voy a poner X, ángulo teta, ¿ya? En este caso, yo, esta expresión que está en este caso en polar, recuerden si yo lo quiero pasar a rectangular, ¿ya? Que justamente como está esta representación en rectangular, yo tengo que trabajar con esta conversión trigonométrica, ya que en este caso, recuerden, para números complejos que están dados por, en este caso, vamos a poner z igual a x más y j, ya esto está en rectangular, si yo lo quiero pasar a, no, quiero hacerlo al revés, con r teta. Entonces puede tener como r coseno de teta más j seno de teta, ¿sí? Para pasar a rectangular, ¿sí? Por propiedad en este caso de números complejos. Entonces eso es justamente lo que realiza un poco esta conversión, ¿sí? Que toma el módulo de la que es el fasor de la potencia compleja, ¿ya? Y lo multiplica por el coseno de teta, ¿ya? Para justamente obtener lo que es la expresión del valor real de la potencia compleja, ¿ya? Para el término de ahí, ¿ya? Obviamente ustedes lo pueden calcular de otra manera, ¿ya? O sea, son variaciones de las mismas fórmulas, pero como le digo, nunca está de más conocerla, ¿ya? En este caso, la, lo que es esta también se puede calcular como
B efectivo por I efectivo. Ya. Fasor. Sería en este caso la parte real justamente del fasor de potencia compleja. Ya. Voy a generalizar un poco. Entonces la parte real es el fasor de potencia compleja. ¿Ya? Así se entiende un poco más el término. ¿Ya? Este también lo pueden calcular como Z por I efectivo al cuadrado. ¿Ya? Eh, o Z partido en B efectivo al cuadrado. ¿Ya? Pero esas variaciones las vamos a ver más específicamente con ejercicio. Por otro lado tenemos que la potencia reactiva, ¿ya? O sea, en este caso la parte imaginaria, lo que es la potencia compleja, y se calcula como, por ejemplo, eh, el módulo por lo que es el seno de teta. ¿Ya? El seno de teta, en este caso teta, viene siendo el ángulo de la potencia compleja, eh, el fasor de potencia compleja. ¿Ya? Entonces, un poco eso. Eh, ¿Qué más tenemos? Eso principalmente. Potencia reactiva. Ah, bueno, y esta se mide en lo que es la potencia activa. Se mide en watts. Y lo que es la potencia reactiva se denomina en bar. ¿Ya? Y es potencia reactiva. ¿Ya? Eso principalmente. Em, bueno, y ahí también tienen el factor de potencia. ¿Ya? Que también hay varias maneras de determinarla. En este caso una es que esta corresponde a la potencia activa sobre el módulo de la potencia compleja. ¿Sí? En este caso, si yo hago más genérico esto, me queda el módulo del fasor de voltaje multiplicado por el módulo del fasor de corriente por el coseno del ángulo, ¿ya? El ángulo en este caso de la potencia compleja, partido en lo que es el módulo del fasor de voltaje por el módulo del fasor de corriente. ¿Ya? Y esto finalmente se pueden ir estos términos, ¿ya? Y puede quedarle que en este caso solo depende del coseno de teta. Eso. Aquí alguna generalidad, por así decirlo, es que justamente si el factor de potencia es unitario, implica que el elemento donde se está calculando es resistivo puro. ¿Por qué? Porque en este caso si yo tengo el fasor de potencia compleja, que es justamente, veamos, si yo solo tengo una resistencia, ¿ya? La resistencia, recuerden, solo tiene parte real, ¿verdad? O sea, como tal, ¿ya? La parte real en sí no tiene ángulo, ¿ya? O sea, el ángulo de una resistencia es cero, ¿sí? No así como en un inductor o capacitor que sí tenemos un ángulo asociado al- a la impedancia asociada, ¿sí? Entonces, si nosotros evaluamos, bueno, aquí quizá me faltó determinar que, bueno, teta corresponde en este caso al ángulo de la impedancia, o lo que puede ser también la diferencia del ángulo de tensión versus corriente. ¿Ya?
Entonces, justamente, pues, como corresponde teta al ángulo de la impedancia, y si la impedancia es puramente resistiva, no vamos a tener ángulo, por lo cual este va a ser cero y el coseno de cero corresponde a uno. ¿Ya? Aquí corresponde al factor de potencia. Esa es la implicancia prácticamente. Eh, y lo mismo pasa si la impedancia es, es inductiva o capacitiva. ¿Ya? En este caso vamos a tener factor de potencia cero, dado que recuerden que lo que es un inductor tiene ángulo 90 grados y un condensador tiene ángulo de menos 90 grados. Si evaluamos el coseno de 90 o menos 90 grados, queda 0, ¿sí? Que es justamente lo que representa. Ese elemento es capacitivo o inductivo puro. Eso es un poco como información extra para ustedes. Entonces, bueno, son como las fórmulas que uno maneja un poco asociado al término. Eh, pero vamos a verlo un poco más en detalle con un ejercicio para aterrizar estos conceptos. En este caso, vamos a... Tengo por aquí algún ejercicio. Denme un segundo. Voy a buscar. Tenemos ejercicio 1. En este caso, determine la potencia compleja, activa y reactiva. Ups, se me borró todo. Activa y reactiva de los elementos pasivos del circuito. Entonces, a ver, un circuito interesante. Vamos a seleccionar este. Tenemos que es una fuente de corriente acá, está en paralelo de una resistencia. Tenemos acá un condensador. Tenemos también un inductor en esta zona. Y otra resistencia acá. Y aquí tenemos una fuente dependiente de voltaje. Más o menos 3Bx. Tenemos 4 ohm. Tenemos 2 Henry. Aquí tenemos 0.2 faradios. 2 ohm. Y más menos
Bx. Bien, entonces, aquí tenemos la fuente de corriente. Voy a correr esto, que es 10 seno de 2t amperes. ¿Ya? Ángulo cero. Entonces vamos a determinar en este caso la potencia compleja, activa y reactiva de los elementos pasivos del circuito. En este caso, a pasivo me refiero a resistencia, condensador, inductor y la otra resistencia. ¿Ya? Entonces primero tenemos que ir determinando tanto voltaje como corriente, en este caso, de cada uno de estos eh, de cada uno de estos términos. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí podemos ya sea aplicar mallas o nodos. ¿Ya? En este caso, viendo el circuito, convendría ocupar mallas. ¿Sí? Entonces tenemos I1 fasor aquí, I2 fasor acá y 3 fasor. ¿Ya? Entonces, pero primero hay que obviamente pasar cada uno de los elementos, en este caso, a su correspondiente impedancia. En este caso, la impedancia de 2 Henry va a quedar como J de 2 por omega L, ya, en este caso 2, o sea, 2 omega en este caso sería 2 por 2, tenemos 4J, ya. Em, Luego el condensador va a ser 0,2 faradios, va a ser en este caso menos J partido en omega C, en este caso podría ser 2 por 0,2. En este caso da 0,2 es 2 partido en 10. Si esto lo simplificamos, queda 5 medios. Son menos 2,5. Menos 2,5 J. Sí, creo que estamos bien. 2,5, o sea, menos 2,5 J. Así que vamos a proceder aquí de reescribir el circuito, pero con sus valores en impedancia. ¿Sí? Eso recuerden, el primer paso que uno debe realizar antes de empezar a calcular cualquier cosa. ¿Ya? Colocar bien lo que son los correspondientes valores de impedancia para tanto o sea, condensador como inductor. Aquí está el condensador, 2,5 J, y este dijimos que era 4J. Sí, creo que estamos bien ahí. En este caso, dado que omega es 2 radianes por segundo, la de acá. Veamos, ¿qué más tenemos? O sea, ahora ya podríamos aplicar en este caso malla. ¿Ya? Y este también lo vamos a pasar al correspondiente fasor. Tenemos 10 ángulos, dado que en este caso está escrito este término como eh, una señal sinusoidal, ¿ya? Tenemos que hacer la correspondiente conversión pasando justamente lo que es el seno al ángulo correspondiente de menos 90 grados. ¿Sí? En esa conversión, cuando era con coseno del ángulo, era directo. ¿Ya? En este caso, este ya tiene 0 grados, menos 90 grados, predomina ahí menos 90 grados. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a hacer esto. Tenemos, bueno, primero aquí tenemos caso particular donde en este caso tenemos la fuente de corriente que pertenece solo o solo colinda con una de las mallas, que es la malla de corriente 1. Entonces, como van en el mismo sentido, obviamente va a tener el mismo valor, ya que es 10 ángulo de menos 90 grados. ¿Ya?
Ahora escribimos la malla número 2. Tenemos, o sea, el LKB2 le vamos a poner. Tenemos la resistencia de 2 ohm multiplicado por las diferencias de corriente, en este caso es I2 menos I1 menos 2.5J por I2 más 4J por las diferencias que son I2, o sea, I2 fasor menos I3 fasor. ¿Sí? Y esto está igualado a 0. Entonces procedemos a reescribir esta expresión. Tenemos 2 I2 fasor menos 2 I1 fasor menos 2,5J por I2 fasor más 4J fasor de I2 menos 4J fasor de I3 igual a 0. Procedemos a juntar las correspondientes I1 e I2. Entonces tenemos... bueno, y aquí también vamos a proceder a reescribir esto. 2 por I1 más, en este caso I2, tenemos 2 menos 2,5J más 4J. En este caso nos queda 2 más 1,5J por I2 fasor. Y tenemos solo un I3 que es menos 4J I3. ¿Sí? Y bueno, en este caso I1 nos queda que vale 10 ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? Entonces acá tendríamos, debería quedar como menos 20 ángulo de menos 90 grados. Si lo pasamos a la derecha, esto nos queda 2, 1,5J y 2 menos 4J por I3 igual a 20 ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? En este caso se multiplican simplemente los valores correspondientes. Vamos a corroborar esto. Aquí. Un segundo. Unos 10. Aquí, si corroboramos con la calculadora, justamente, ahí está, tenemos menos 2 por el fasor de 10, ángulo de menos 90 grados. En este caso, claramente esto debería dar menos 20 ángulo de menos 90 grados, pero dado que tenemos un menos rondando, por así decirlo, lo que hace la calculadora, y que el profesor también lo ha explicado, que ese menos 1 que multiplica de alguna manera, se puede convertir en 1 ángulo de 180 grados o menos 1 ángulo de menos 180 grados. ¿Ya? Entonces, tienen como dos caminos para llegar al mismo valor. Entonces justamente se refiere ese cambio del correspondiente fasor para determinar justamente esta nueva expresión, ¿ya? Que sería ocupar 1 ángulo de 180 grados. ¿Sí? 180 grados menos 90 les quedan 90 grados y ahí queda positivo en este caso el valor respectivo. ¿No? Eso es lo que hace un poco la calculadora.
Pero nosotros lo vamos a dejar con el ángulo de menos 90, dado que como lo vamos a pasar hacia la derecha, igual se termina cancelando al menos del, del fasor ahí, ¿ya? O sea, de la amplitud. Entonces ahí tendríamos la segunda, o sea, prácticamente nuestra primera ecuación. Eh, y nos quedaría por el LKB3. Esa es la otra relación. Tenemos 4J de I3 fasor menos I2 fasor más 4 fasor de I3 más 3Bx igual a 0. En este caso, ¿qué corresponde a Bx? Tenemos donde Bx lo encontramos acá y sería la resistencia de 2 ohm multiplicado por la diferencia de corrientes, ¿ya? Tenemos resistencia de 2 ohm multiplicado por la diferencia de corriente, en este caso I1 entra por el positivo e I2 sale, ¿ya? Se queda ahí expuesto de esta manera la relación. En este caso este vale 10 ángulo de menos 90 grados. Entonces si multiplicamos, esto nos queda 20 ángulo de menos 90 grados menos 2 y 2 fasor, ¿sí? Multiplicamos este con este y este con este. Y tenemos el Bx. Y ese Bx está multiplicado por 3. Así que vamos a reemplazarlo acá. Vamos a expandir también los valores. 4j y 3 fasor menos 4j por I2 fasor más 4 y 3 más 3 veces Bx va a ser 60 ángulo de menos 90 grados menos 6 y 2 igual a 0. Tenemos esa expresión. Vamos a juntar los I2 y los I1. Tenemos con I2 aquí y acá. Sería menos 6 menos 4j por I2 más 4 más 4j por I3. Paso. Igualado a menos 60 ángulo de menos 90. ¿Ya? Tendríamos la segunda ecuación. Entonces, aquí tenemos la primera y aquí estaría la segunda. Nuevamente, como tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones, podemos proceder a construir la correspondiente ecuación, ¿sí? Recuerden esto. Quizá me queda un poquito corto, pero ahí sí. Esto está multiplicado por I1 fasor, I2 fasor, por la matriz está igual. ¿Ya? Entonces, para... Ah, no. Y esto debería ser I2 e I3, ¿sí? Porque I1 ya lo sabemos. Pequeño error. I2 e I3. Entonces para I2 tenemos para la primera fila, primera columna, 2 más 1,5J. Para I3 tenemos menos 4J. Y tenemos 20 ángulo de menos 90 grados. Para la segunda ecuación tenemos menos 6 menos 4J y 4 más 4J para I3 y menos 60 ángulo de menos 90 grados para la salida. Entonces restaría, simplemente calcular I1 fasor y 2 fasor. ¿Ya? Vamos a proceder a llevar esto a la calculadora. Si tienen dudas hasta ahí, si hay alguna consulta de momento, aprovechando aquí que proceder a calcular estos valores, se entiende el procedimiento. Tenemos 2 más
1.5 por I, en este caso la I está acá, coma, la segunda era menos 4 por I, segunda fila era menos 6, menos 4 por I, la última era 4 más 4 por I. Esto lo vamos a guardar en este caso en la variable A. Están como fasores. Ahora la segunda corresponde a esto. Están como fasores. El primero era 20, 20. Ángulo de menos 90. Ups, creo que lo borré todo. De suprimir y se me borró toda la expresión. Ya, pero no importa. Vamos de nuevo. Paréntesis, corchetes. Primera fila, segunda fila. Entonces, ahora sí. Era 20. Ángulo de menos 90. Y el otro es menos 60. Ángulo de menos 90. Esto lo vamos a guardar en B. ¿Ya? Finalmente la respuesta es, esto lo vamos a borrar, queda A elevado a la menos 1 por, por B. ¿Sí? Y tenemos el fasor de corriente I1 y el fasor de corriente I2. Entonces para I1 es 8,68 8,69, vamos a trabajar con dos decimales nomás. Ángulo de menos 124.38. El otro es 0,48. Ángulo de menos 150,94 grados. ¿Ya? Igual quiero corroborar los valores. De repente ustedes saben que es fácil errar con las correspondientes tipeo acá en la calculadora. Entonces tenemos 2 más 1,5J, la otra es menos 4, menos 6, menos 4i y 4 más 4J. Sí, creo que estamos bien en eso. Y la segunda era 20, ángulo de menos 90 y menos 60, ángulo de menos 90. Sí, creo que estamos, está bien. Ya. Vamos a confiar en que están bien los valores. Entonces prosigamos. Ahí obviamente si ven cualquier incongruencia o algo que me haya equivocado, me avisan igual. ¿Saben? Nunca está uno exento de cometer errores, sobre todo en los signos o en suma resta. De repente como se tienen tantos valores, hay que ahí darle como de repente siempre una nueva lectura a los datos, ¿ya? Porque es muy fácil y ha quedado demostrado de repente en nuestra ayudantía que se pasan valores de alto y justamente el resultado está malo. Pero más que nada por, como le digo, la cantidad de datos y uno se pierde un poco ahí. Entonces ahí tenemos los correspondientes fasores de corriente I1 e I2. ¿Y qué es lo que tenemos que calcular? Justamente es la potencia tanto compleja, activa y reactiva de los elementos, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Tenemos... Vamos a partir por la resistencia, ¿ya? En este caso conviene justamente primero calcular lo que son la potencia activa y reactiva y después la potencia compleja, porque en este caso solo conocemos, por ejemplo, la impedancia y la corriente del elemento.
Sin embargo, o sea, por ley de Ohm podríamos calcularla claramente para todas, ¿ya? Pero siempre es más sencillo simplificar un poco los problemas cuando con los datos que se tienen. En este caso, claramente esta la podemos calcular como z por y efectivo al cuadrado y así. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a realizar esa respectiva conversión. No sé si igual tienen dudas hasta ahí. Consulta. Si me pueden dar el feedback por chat. Un segundo. ¿Puedes poner lo último que escribiste? Ah, sí, por supuesto. Eh, a los valores acá. ¿A eso te refería? Los resultados de la corriente. Ah, ya. Y los dejo por mientras que copie, mientras yo busco una información. Aquí ya la encuentro. Entonces, como les decía, vamos a proceder acá a calcular cálculo de potencia. Vamos a ir primero con la resistencia. La resistencia es lo más sencillo. Resistencia en este caso tenemos una de 2 y una de 4. Vamos a ver la de 2 ohm. Entonces, ¿qué tendremos? Justamente acá, como recuerdan, lo que es... Se me congeló el lápiz. Un segundo. Pequeños problemas técnicos. Se me pasó. Ahí sí. Ha quedado congelado el curso. Entonces tenemos que, bueno, acá vimos arriba que se podía calcular la potencia activa como la parte real de lo que es esta potencia compleja, ¿sí? El, del fasor. En este caso sería la parte real de lo que es el fasor de voltaje por el fasor de corriente. ¿Ya? Recuerden que son valores efectivos, justamente. Eh, y en este caso, dado que solo conocemos lo que es la corriente y la impedancia, nosotros podemos hacer una pequeña variación, por así decirlo. En este caso, tenemos justamente que por ley de Ohm, ¿ya? Esto queda como B fasor multiplicado por la impedancia por el fasor de corriente. ¿Ya? Aquí vamos a tener, si yo reemplazo estos valores, ¿ya? La parte real, va a quedar como eh, Z por o sea, el fasor de corriente por el fasor de corriente pero conjugado. ¿Ya? Y esto, ustedes ya lo conocen, hay una propiedad justamente que te dice que si tenemos Z por Z conjugado, la, lo resultante es el módulo del Z al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta expresión también se puede eh, resumir en Z por el módulo del fasor de corriente al cuadrado. ¿Ya? Ustedes pueden hacer claramente lo mismo para si ustedes solo conocen el voltaje y la impedancia. ¿Ya?
el caso contrario aquí habría que justamente el fasor de corriente se puede determinar como el fasor de voltaje partido en Z, ¿verdad? Entonces la potencia activa, que es la parte real, en este caso si yo reemplazo I, me va a quedar B, B por B partido Z. ¿Ya? En este caso me va a quedar el fasor de voltaje al cuadrado. Fasor de voltaje al cuadrado partido en Z. ¿Sí? Porque en este caso, como no hay valor conjugado para esta, queda de esa manera justamente. Y 2 menos y 3. Acabo de ver el... Ah, sí. Y 2 y 3. Sí, perdón, aquí la nomenclatura. Le agradezco a Diego. Tenemos I2 e I3. Sí. De repente, por eso a veces el profesor dice que es mejor colocar el I3 en esta zona para que justamente uno quede como con los valores conocidos, 1 y 2 con lo que son las incógnitas, ¿ya? Que uno a principio lo ve, no le encuentra mucha lógica, ¿ya? Porque le gusta ser ordenado, poner 1 y 2 y 3, pero cuando uno entra ya a resolver el circuito se va a dar cuenta de que sería mejor que toque en términos de 1 y 2. De repente son mañas que uno puede ir adquiriendo para que no ocurran este tipo de problemas. ¿Ya? Igual agradezco digo por el detalle. Y eso, entonces tenemos acá que justamente la, la potencia activa de la resistencia va a ser la parte real de lo que sería Z, en este caso Z solo vale 2 ohm, multiplicado por el fasor de corriente. Ahí el fasor de corriente, vamos a ver, en este caso para la de 2 ohm, ¿ya? La resistencia de 2 ohm está acá. En este caso sería la diferencia, están actuando la diferencia de las corrientes de malla, ¿sí? En este caso I1 menos I2, donde vamos a tener justamente, creo que se me congeló de nuevo el lápiz, quizá le falta carga, dejar un rato conectado. Entonces en este caso, eh, vuelvo a repetir, la resistencia que la tenemos situada en esta parte del circuito, eh, la podemos calcular como la impedancia multiplicado por lo que es la diferencia de las corrientes de malla al cuadrado. En este caso las corrientes de mallas que actúan son I1 e I2, ¿ya? Que es, ahora, a ver si me funciona el lápiz, siempre así, I1 menos I2, ¿ya? Al cuadrado. Entonces, vamos a proceder aquí a justamente sacar la diferencia de esto, la parte real, de 2 por la corriente I1 va a ser 10 ángulo de menos 90 grados, menos I2 que es 8,69 ángulo de menos 124,38 grados, esto al cuadrado. Entonces, esto lo voy a proceder a meter en la calculadora, ¿ya? Tenemos justamente acá, segundo, hacer cambio de pantalla. Entonces nos quedaría en este caso 2, lo podemos ver acá, como 2 por lo que es el, el valor absoluto al cuadrado, ¿ya? En este caso sería de las diferencias de corriente. Tenemos dos fasores, el primero es 10 ángulo de menos 90 y el otro era
menos 8.69. No, era miento, tengo aquí un menos de más, 8,69 ángulo de menos 124.38. Aquí nos da esto. Toda simplemente 64. ¿Ya? Entonces, justamente entonces sería 64,15, pero serían watts, ¿verdad? En este caso estamos calculando potencia activa y justamente la resultante sería en watts. Déjenme corroborar los valores. Dejar ahí por mientras escrito. Tenemos eso. Vamos a ir a corroborar. Vamos. Sí, estaría bien. Sí, sería ahí el valor correspondiente. El valor absoluto. O sea, la magnitud finalmente era en este caso, si la tengo bien, en este caso, el módulo 2 por la magnitud al cuadrado de la diferencia de los fasores de corriente. Sería 64,15. Estaría bien. Y lo otro que sería la parte imaginaria, ¿ya? O sea, la potencia reactiva justamente. Recuerden que viene siendo la parte imaginaria de lo que es esta potencia compleja, ¿ya? Justamente sería para este caso 0, ¿ya? Justamente porque no tenemos lo que es o sea, la resistencia solo tiene parte real, ya no tiene parte imaginaria, ¿ya? Lo cual solo es válido calcular justamente lo que es eh, la, la potencia la potencia activa, mientras que la reactiva pasa a ser en este caso 0. Entonces aquí escribimos justamente lo mismo. Tenemos 2 pasor de I1 menos I2 al cuadrado. ¿Ya? Y justamente eso. 264. De hecho, cuando lo pusimos en la calculadora, entregó un puro valor, que en este caso era real, por lo cual se hubiera entregado tanto un valor real como imaginario, ya hubiera sido distinto, ¿ya? Pero en este caso, esta sería 0 bar, ¿ya? No tiene componente imaginario. Entonces, ahora ya manejando esto un poco más rápido, ¿cómo quedarían los otros correspondientes potencia activa como reactiva? Bueno, aquí me falta realmente la potencia compleja, ¿ya? Porque recién calculamos la potencia activa y la reactiva corresponde solo a 64,15. ¿Ya? Eso estaría en eh, sí, 64,15. Ahí está el valor. Y la potencia aparente es la que se define en Volampere BA, ¿ya? Pero la compleja creo que no tiene como unidad de medida como tal, ¿ya? Entonces ahí, como pueden ver, estas las construimos en base a lo que es la potencia activa más la potencia reactiva. Entonces, en este caso solo tenemos potencia activa, ¿ya? Y la reactiva corresponde a 0, ¿ya? Parte imaginaria 0. Entonces se espera obviamente que tengamos algo similar en los otros componentes. En este caso
para la resistencia de 4 ohm, que vamos a tener. En este caso, esta se encuentra situada acá y solo depende de I3. Tendríamos entonces que la potencia activa va a ser la parte real, nuevamente. Ahora tenemos resistencia de 4 ohm multiplicado por el módulo del fasor de corriente al cuadrado. ¿Ya? En este caso queda la parte real de lo que es 4 por eh, la magnitud justamente aquí es 0,48. 0,48 ángulo de menos 150.94. Esto está al cuadrado. Creo que está bien ahí, ¿no? Ángulo de 150, ángulo de 94. Entonces nuevamente esto lo vamos a llevar a la calculadora. Vamos a tener, en este caso, 2 por valor absoluto, pero en este caso es solo la corriente del fasor I3. ¿Sí? Era 0,48, ángulo de 150.94. Voy a proyectar para que lo tengan también a la vista. Ahí está. Y me falta un paréntesis. Creo que en esta zona de acá. Tampoco. Déjame ver. Valor absoluto. Ahí sí. Entonces esto solo queda 0,46. ¿Ya? 0,46 claramente. Sería 0,48. Ah, no, y aquí me falta justamente cambiar la resistencia, porque justamente es de 4. Ahora sí, este es 0,92. Reutilizando un poco los valores que daban. Entonces aquí da 0,92 watts. Potencia reactiva, en este caso ya sabemos que es de justamente 0 bar. ¿Ya? Que también es resistencia, no tiene parte imaginaria justamente. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos 0 bar. Realmente la potencia compleja va a ser 0,92 más, voy a poner aquí 0J. ¿Ya? Para la resistencia de 4. Luego para la resistencia, o sea, no, la impedancia o el condensador, vamos a calcular ahora. Condensador, ¿de cuánto era? De menos 2,5 J. En este caso, ¿qué vamos a tener? Bueno, la potencia activa ya sabemos que es justamente 0. ¿Ya? Y porque es lo análogo justamente a lo que es lo que es la resistencia, ¿sí? En este caso, tanto el condensador como el inductor solo tienen parte imaginaria, por lo cual justamente la parte real viene siendo 0, ¿ya? Y es lo que se utiliza para este caso, ¿ya? Y por otro lado aquí sí tenemos ahora potencia reactiva, que se calcula como la parte imaginaria de lo mismo, son menos 2,5 J multiplicado por el valor absoluto de
justamente aquí donde está ubicado está acá. Solo depende de I2. E I2 era 8,69, ángulo de menos 124,38. Este también le vamos a proceder a calcularlo en la calculadora, para la redundancia. Entonces, ¿qué tendríamos? Sería, para este caso, 2,5 por I por valor absoluto de lo que es el fasor de corriente al cuadrado. Sería 8,69 ángulo de menos 124,38. Tendría. Aquí no sé si hay una diferencia o no, si coloco el valor afuera o no. No hay mucha diferencia si coloco si el elevado al cuadrado lo coloco afuera o adentro. En este caso, por regla, debería ir adentro, ¿sí? En verdad. El- es, a ver, valor absoluto al cuadrado, afuera. No, no creo que está bien afuera, está bien. ¿Ya? Tendríamos en este caso lo que es la correspondiente potencia reactiva, ¿ya? Pero esto como lo tengo configurado para que entreguen los correspondientes valores en polar, vamos a colocarlo aquí en rectangular para saber su valor numérico. En este caso sería menos 188,79 J, ¿ya? En este caso es menos 188,79 bar. ¿Ya? Entonces volvemos. Entonces aquí finalmente la potencia compleja para el condensador sería 0 menos 188,79 J. ¿Ya? Y estaría esa otra. Entonces ahí tendríamos potencia activa 0, potencia reactiva menos 108,79 y la potencia compleja que recuerden es P más QJ. ¿Ya? Que teniendo esta, ya esta sale prácticamente sola. Y veamos lo último, nos queda justamente el inductor. El inductor, ¿de cuánto era? De 4J si no me equivoco. Sí, de 4J. De 4J y en este caso, bueno, vamos a colocar el tiro. Potencia activa, watt vale 0. Y la potencia reactiva es la parte imaginaria de 4J por lo que sería, vamos a ver en este caso cuáles son las corrientes que están influyendo en este caso en el inductor. Tenemos I2 menos I3, ¿ya? Vamos aquí a colocar esa polaridad, entonces I2 menos I3, justamente lo voy a dejar aquí primero escrito, después lo cambio. El cuadrado esto, el corchete ahí, parte imaginaria, 4J, ángulo de, aquí justamente tenemos I2, que era 8,69, ángulo de menos 124,38 grados, menos I3 estaba acá, 0,48, ¿ya? Ángulo de menos 150,94 grados. Y esto está al cuadrado.
¿ya? Ahora, pasemos a este último a la calculadora. Una pregunta, creo. Un segundo. Siempre el condensador no tiene potencia activa. Sí, o sea, si lo consideramos como solo el condensador o solo el inductor, claramente no tienen potencia activa. O de hecho, justamente la expresión, en este caso Z por el valor absoluto de la corriente al cuadrado, eh, corresponde a la potencia compleja. Entonces, en todo momento, como verificamos mediante calculadora, ¿ya? Por ejemplo, si me voy aquí, esta en sí viene siendo la parte, o sea, la expresión que yo solo coloco acá viene siendo, por así decirlo, solo la potencia compleja, ¿ya? Porque tengo la impedancia multiplicado por la magnitud de la corriente al cuadrado, ¿ya? Eh, pero en este caso necesito la parte real o imaginaria. Pero aquí solo te entrega parte imaginaria, dado que claramente no hay parte real, ¿sí? La parte real es cero. Lo mismo pasaba aquí cuando lo calculábamos para la resistencia, ¿ya? Teníamos 4 por el valor absoluto de la corriente al cuadrado, y solo da un valor real, ¿sí? Que era 0,92. Entonces eso te quiere decir que justamente no tiene parte imaginaria, ¿ya? La componente imaginaria reactiva. Y para inductor o condensador solo tiene en este caso componente imaginaria y es potencia reactiva, y no tiene potencia activa. Entonces vamos por el último valor, que sería 4 por I por el valor absoluto, voy a poner abs, de lo que sería fasor de corriente menos el otro fasor. El primer fasor era, dijimos, I2, que es 8,69, ángulo de menos 124,38, menos el otro era 0,48, ángulo de menos 150,94 grados. Esto debería estar al cuadrado. Ahí. O sea, como puedes ver, de nuevo, solo entregó parte imaginaria, ¿ya? Solo parte imaginaria. Entonces, ahí la potencia reactiva sería 273,138 bar, ¿ya? Y la potencia compleja sería justamente 0, la parte real, más 273,138 J, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si yo a esta expresión, en vez de solo haber tenido el condensador, por ejemplo, yo aquí hubiera tenido una impedancia que tiene tanto parte real como parte imaginaria. O sea, por ejemplo, en esa rama que era veamos, el inductor, hay también una resistencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la resistencia era de 4 y tenía el inductor de 4 ahí. Entonces, yo si quiero calcular la potencia compleja de esa impedancia, ya que considera tanto en este caso la resistencia como el inductor, yo ahí sí tendría justamente tanto parte real como imaginaria, justamente, ¿sí? Aquí tendría la potencia activa de lo que es esa impedancia, como la potencia reactiva de esa impedancia, ¿ya? En este caso, como puse 2 veces 4, quizás el valor es un poco da idéntico, pero aquí da la diferencia. Tenemos potencia activa que da 136, por ejemplo, y potencia reactiva que es 2,73, ¿ya? Y aquí lo que es potencia activa viene siendo la parte real de esto, que ahí está los 136, y la parte imaginaria, que se escribe imag, viene siendo los 273. Un poco para generalizar un poco el término de potencia, ¿ya? Porque justamente vuelvo a resumirle. Si estamos sacando la potencia para, primero, solo una resistencia, solo vamos a tener potencia activa, ¿ya? Porque no tenemos componente imaginaria, justamente. Mientras si lo calculo para lo que es un inductor o condensador, solo vamos a tener potencia reactiva,
ya que es lo que justamente nos pasó acá. Pero si ya tengo una impedancia que tiene tanto resistencia como ya sea inductor o condensador, ya justamente va a aparecer que tiene ambas componentes, ¿sí? El solo hecho de justamente tener eh, ese término de impedancia que tiene tanto parte real como negativa. Aquí, por ejemplo, este es un inductor, pero si tuviéramos un condensador, se van a dar cuenta que la parte reactiva es negativa, ¿ya? Eso también es importante, a recalcar que si tienen potencia reactiva positiva, significa que hay una predominancia de una impedancia inductiva, ¿ya? Mientras si tienen potencia reactiva negativa, significa que hay una predominancia esa, de esa esencia de un condensador, ¿ya? Justamente por el tema de los signos, ya se ven reflejados justamente en las correspondientes potencias. No sé si tienen dudas hasta ahí, creo que igual me pasé de la hora, pero es para que les quede bien claro esta, pues no habíamos hecho justamente ejercicio de esto eh, y es importante que quede claro ahí para la prueba, ¿ya? Si aquí quizá hubiéramos utilizado para este ejercicio análisis de nodo, hubiéramos tenido que ocupar otra expresión para calcular las correspondientes potencias, como lo que les mencionaba, del b cuadrado partido por r, ¿ya? Pero no se sale mucho de eso. Un poco ya para resumir y dar por concluido la ayudantía. Bueno, el ejercicio que hicimos primero, como siempre, pasar en este caso las correspondientes inductores, condensadores e impedancia con la frecuencia que entrega la fuente, ya, en este caso tenemos una fuente, una frecuencia, ya que era de 2 radianes por segundo, y procedimos a calcular ahí mediante o sea, j omega l y menos j partido en omega c. Posteriormente decidimos aplicar mallas, dado que en este caso resultaba más directo, justamente por la que había una fuente de corriente, o sea, aledaña a solo una de las mallas, por lo cual se simplificaba el circuito y nos quedan solo 2 mallas por analizar. Entonces ahí fuimos paso a paso construyéndolas, realizándolo la IKB y obteniendo las ecuaciones para finalmente calcular las mallas. Finalmente nos procedimos a calcular tanto lo que es la potencia activa, reactiva y la potencia compleja de cada elemento, ¿ya? Mediante, en este caso, dado que solo conocíamos la impedancia y el fasor de corriente, nosotros podemos hacer una pequeña ahí, juego de variables, ¿ya? Para dejar la potencia dependiendo de lo que es justamente solo la impedancia y la corriente, ¿ya? Que queda como la impedancia multiplicado por lo que es el valor absoluto de la corriente al cuadrado, ¿ya? Nos dimos cuenta que para la resistencia claramente va a haber un valor de potencia activa, pero un valor cero de potencia reactiva, ¿ya? Y para lo que son los condensadores e inductores, teníamos potencia activa cero, pero teníamos una potencia reactiva numérica para cada caso. Y vimos finalmente que si hubiéramos tenido una impedancia aquí, era lo que les mencionaba, si aquí yo hubiera tenido ese elemento, por ejemplo, resistencia de 2 ohms, ¿ya? Esto finalmente yo lo trabajo como una sola impedancia, ¿sí? Una impedancia Z, que va a ser 2 más 4J. Si me hubieran dicho, calcule la impedancia o sea, calcule la potencia compleja o activa y reactiva de la impedancia de 2 más 4J, hubiera pasado lo que vimos en la calculadora, ¿ya? Que en este caso tiene claramente tanto componente activa como reactiva, ¿ya? Potencia activa y reactiva, ¿ya? Pero es como el caso, estos son los casos particulares, por casos aislados por separados que justamente eh, eh, pasó lo que explicamos al final, ¿ya? Pero si nosotros, como les digo, nos trabajamos ya como impedancia en conjunto, tiene otro cariz los cálculos. Así que eso, no sé si tienen dudas hasta ahí, chicos, preguntas.
Si no, quedaríamos hasta aquí. ¿Ya?